Para calcular la tasa de rotación laboral, se requiere el total de empleados desvinculados y el promedio de trabajadores de la empresa. Hasta el final del video porque aprenderás a calcular la tasa de rotación laboral partiendo de una base de datos de los trabajadores. Hola, ¿qué tal y amigas y amigos? Para realizar el cálculo de la tasa de rotación laboral, es preponderante determinar o disponer del número de empleados desvinculados y el número de trabajadores promedios de la empresa, de acuerdo para cada uno de los meses. Entonces nosotros disponemos esta base de datos de los trabajadores nuevos y que han sido desvinculados. Si nosotros queremos saber el mes, de acuerdo a esta fecha de aquí, es recomendable nosotros añadir una columna. Así es que hacemos clic derecho y colocamos insertar. Aquí vamos a colocarlo mes. Y luego de ello vamos a escribir la siguiente función para extraer el mes de esta fecha. De toda esta columna de aquí. Vamos a colocar texto. Y luego de ello vamos a señalar, en este caso sería la celda B4, punto y coma. Y vamos a abrir comillas y vamos a colocar 4 M's para que nos señale el mes completo. Cerramos paréntesis y tenemos aquí que corresponde al mes de enero. Y esto lo arrastramos hasta el final. Que tenemos a toda nuestra base de datos. Y ahí vemos que tenemos los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y hasta el final. Ahora nosotros para proceder a llenar esta tabla de aquí, debemos tomar muy en cuenta que la cantidad de empleados al inicio del año es de 116 trabajadores. De tal manera que si nosotros digitamos aquí los 116 y el número de nuevos trabajadores para cuantificar cuántos trabajadores nuevos se han contratado en el mes de enero, vamos a aplicar la siguiente función. Vamos a ubicar contar si conjunto y nos vamos al criterio 1, que en este caso corresponde a la columna tipo de trabajadores. Vamos hasta el final de la tabla con control flechita hacia abajo. Y aquí nos vamos a ubicar aquí donde dice nuevo, porque tenemos dos alternativas, nuevo y desvinculado. Entonces señalamos aquí en la celda para el criterio 1, que corresponde a I7, punto y coma. Ahora nos vamos para el criterio 2, el rango del criterio 2, que vendría a ser la columna del mes que hemos creado, punto y coma. Y luego de ello nos vamos aquí, donde dice aquí, dentro de lo que es el mes de enero. Cerramos paréntesis y ya tenemos 4 trabajadores nuevos que se han contratado en el mes de enero. Sin embargo, si nosotros queremos arrastrar hacia abajo, por decirlo así, tenemos un problema. Que las celdas, o más que todo, las filas que se han señalado se mueven. Igualmente, si nosotros hacemos así, igualmente se mueve, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer aquí? Debemos proceder a fijar las celdas, las filas y las columnas. Para eso nosotros nos vamos a ubicar, aquí vamos a dar un F2 para revisar la fórmula y vamos a primeramente fijar la columna E, vamos a dar un F4, un F4, un F4. Hemos fijado la columna E. Ahora, debemos también fijar la columna C. C, hemos fijado con dos F4 aquí, ¿cierto? La columna C. Ahora, con la celda I6, aquí debemos de alguna manera fijar la fila. Para aquí vamos a dar dos F6. Y acá, para la celda G7 que corresponde al mes de enero, vamos a dar 1, 2, 3 F7, F4, perdón, sería. De tal manera que si yo arrastro así, no se mueve, y se conserva el mes de enero, pero se mueve desvinculado correctamente, que es lo que nosotros buscamos. Y aquí en final del mes, nos vamos a dar igual a lo que es inicio del mes, más el número de trabajadores nuevos, menos el número de trabajadores desvinculados, que tenemos el número de trabajadores al final del mes. Y no olvidemos que el número de trabajadores del inicio del mes de febrero sería el final de trabajadores del mes de enero.
De tal manera que de aquí se pasaría acá a los 118. Y aquí, por supuesto, arrastramos lo que es el nuevos trabajadores y trabajadores desvinculados. Damos nuevamente y revisamos. Y arrastramos nuevamente acá, que en este caso vendría a ser igualmente 18 porque tenemos 3 trabajadores nuevos y 3 trabajadores que han sido desvinculados. Pero si nosotros arrastramos esto hasta el final, nos permite determinar el número de trabajadores al inicio del mes, al final del mes, nuevos y desvinculados. De tal manera que nosotros, para obtener el número promedio de trabajadores, podemos aplicar la siguiente función. Vamos a ubicar igual promedio y vamos a colocar trabajadores al inicio del mes, punto y coma, y trabajadores al final del mes. Cerramos y esto arrastramos hasta el mes de diciembre. Ahora, dentro de la fórmula nos pide el total de empleados desvinculados. ¿Cómo lo hacemos? Solamente procedemos a sumar el número de trabajadores desvinculados, que en este caso sería 28 trabajadores, y el promedio de empleados de la empresa, que vendría a ser todos los promedios que hemos sacado, que en este caso serían 123 trabajadores, en promedio, ¿no? 123.5. De tal manera que si nosotros le dividimos lo que es el total de empleados desvinculados sobre el promedio de empleados de la empresa, tenemos la tasa de rotación laboral, que en este caso sería de un 22.7% sería. Ahora, este porcentaje es un problema para la compañía, pues dependerá del tipo de sector y del tipo de industria al que pertenezca la empresa. Por lo común, las tasas de rotación laboral deben ser inferiores al 10%, de tal manera que un porcentaje del 22% es muy alto para la empresa, siendo necesario en este caso establecer estrategias con las que se permita fortalecer la cultura organizacional de los trabajadores. Mil gracias por llegar hasta el final, pero si deseas aprender sobre cómo elaborar un diagrama de Pareto en el área de producción, haz clic en el siguiente video. No olvides darle un like, comenta y suscríbete. ¡Hasta la próxima!